del señor Gilberto Romero Ceballos, presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES. Invitamos a nuestro expositor, el señor Gilberto Romero Ceballos, para su exposición. Un fuerte aplauso. Gracias, buenos días. Un gran terremoto dijo que se iba a producir en Lima en 1981 Brian Brady, y señaló el día y la hora en que esto tenía que ocurrir. Esto, por supuesto, puso de vuelta y media al gobierno de aquel entonces, y con cooperación internacional mandó hacer un plan de prevención, un plan de emergencia y un plan de reconstrucción frente a la posibilidad de que esto realmente sucediera. Todos los sectores se pusieron a trabajar, cada uno en su materia, para hacer estos tres tipos de planes frente al riesgo sísmico que amenazaba. Actualmente en el país tenemos riesgos que están asociados a eventos geológicos, siendo los sismos las principales amenazas, los tsunamis, pero también tenemos los volcanes en el sur. Y una serie de eventos de remoción en masa ocurren en nuestro territorio debido a sus características geológicas, pero también a las lluvias intensas que caen sobre ellos. Por eso, un gran terremoto en Lima realmente es una preocupación de orden nacional. Un segundo evento así tan importante y que nos ha causado muchísimo daño en la historia de nuestra patria son los fenómenos El Niño, ¿no? Episodios de gran intensidad que han ocurrido ya casi con cierta frecuencia y que se va incrementando en términos de impactos sobre la economía nacional. Frente a estos dos grandes eventos, terremotos y fenómeno El Niño, el gobierno nacional tiene sus planes de contingencia, su plan de continuidad, y tiene también reservas para poderles hacer frente. Pero el fenómeno El Niño no viene aislado. El fenómeno El Niño es parte de lo que denominamos el clima cambiante. Se lleva o se realiza o se manifiesta dentro del contexto del cambio climático. Nosotros actualmente tenemos pues la temporada de lluvias, la temporada de heladas, friajes, granizadas y nevadas en la sierra peruana, y esos son los eventos climáticos que caracterizan a nuestro territorio y causan gran cantidad de daños anualmente. Entonces, eventos geológicos y eventos climáticos son importantísimos cuando hablamos de gestionar el riesgo de desastres. Bien. El riesgo que tenemos actualmente a nivel de las ciudades y a nivel general se debe al patrón de desarrollo que ha seguido nuestra patria en el transcurso de su historia, caracterizado por un impulso de las actividades económicas extractivas. Principalmente somos un país exportador, somos un país que ha fomentado un proceso truncado de industrialización en los años 60, y principalmente están dominando las actividades terciarias o de servicios, donde se ocupa la mayor cantidad de gente en las ciudades. Se ha incrementado la población conforme han pasado las décadas debido a las mejores condiciones de la atención de salud, a las vacunas, ¿no?, los antibióticos, etcétera. Ha crecido la población enormemente, crecimiento vegetativo, pero también debido a la migración, puesto que el proceso justamente económico ha llevado a generar una crisis en el campo ya desde los años 50, y olas migratorias han venido a las ciudades, sobre todo a Lima, y han poblado enormemente, y tenemos un crecimiento desorbitado. A eso llamamos proceso de urbanización.
es decir, construcción de ciudades. La gente se está desplazando y está ocupando ciudades, de tal manera que la población urbana en el país está alrededor del 80% de la población viviendo en ciudades de mediano, grande o pequeño tamaño, y un bajo y cada vez más bajo número de población en las zonas rurales. Y en las ciudades lo que está ocurriendo es el crecimiento desorbitado, como ya dije, informal, ¿no?, y caótico, ¿no?, que todos apreciamos debido a la toma de tierras, posicionamiento informal en estas, y luego la construcción también sin una técnica adecuada en la vivienda, por lo cual estas viviendas son deficientes frente a un terremoto. En 1983 se hizo el primer estudio de vulnerabilidad sísmica en Lima metropolitana. Predes publicó este libro en el cual ya se tenía o se señalaba el nivel de daños y pérdidas que ocurriría en Lima frente a un terremoto de grado 8. 127.960 personas quedarían sin vivienda el mismo día del terremoto, 26.000 viviendas quedarían colapsadas, 17.000 inhabitables con daños realmente severos. Y la mayor parte de la vulnerabilidad en ese entonces estaba en 5 distritos de Lima, ¿no? El Cercado, el Rímac, Barranco, Chorrillos, el Callao. Allí estaban las llamadas zonas críticas, donde las viviendas se están deteriorando y se caen alrededor de 6 o 10 viviendas cada año sin necesidad de tener un terremoto, debido al envejecimiento y al deterioro. El año 2009, nuevamente, Predes hace un diseño de escenario del impacto de un sismo en Lima metropolitana. Y el pronóstico del daño que podría causarse con un terremoto, francamente, ha crecido exponencialmente. 51.000 personas quedarían fallecidas, más de 600.000 heridos, 200.000 y pico viviendas colapsadas, 348.000 viviendas inhabitables. Hay a nivel internacional varios métodos para calcular el nivel de daño que ocurriría a un sismo, ¿no? Y entonces se juega con varias hipótesis y de esa manera se llega a un acercamiento frente a la temática. Más de 1 millón de personas actualmente viven en las laderas de los cerros de Lima. Entonces ya no solamente es la vulnerabilidad sísmica en las zonas antiguas deterioradas del centro de la ciudad, sino ha crecido la vulnerabilidad, se ha expandido por las laderas y tenemos condiciones de pobreza, hacinamiento y fragilidad frente a un sismo como el que se espera. En ese contexto es que Predes lleva a cabo una experiencia en las laderas de Lima y concretamente en el distrito de Independencia, que se seleccionó para llevar a cabo esta experiencia. Una experiencia que combina la participación de actores locales como es la población misma, las municipalidades y la estrecha relación y acompañamiento y asesoría de los entes nacionales. El enfoque de este proyecto se denominó enfoque de barrio. También podría denominarse como tradicionalmente enfoque comunitario, porque justamente es la población la que sufre la situación, la que está en condiciones de vulnerabilidad, la llamada a tomar conciencia y asumir el rol que le corresponde para reducir su propio riesgo. Lo primero y más importante, como todos sabemos, es el conocimiento del riesgo. Y este seminario taller justamente tiene esta denominación. La gran importancia que tiene, primero, conocer el riesgo y internalizarlo, es decir, tomar conciencia del mismo. Este es el primer proceso que se emprendió en este proyecto con la población a través de diversas reuniones, mapas parlantes, recorridos para identificar con ellos los sectores críticos y un proceso de empadronamiento.
Con apoyo del SISMID se tuvo el mapa de microzonificación del Distrito de Independencia y posteriormente se hizo un estudio de vulnerabilidad muy pormenorizado, porque se identificaron tipologías de viviendas, aquellas viviendas que más se repiten en ese distrito, porque a partir de esto se avanzó hacia el estudio de la vulnerabilidad de cada una de ellas, para detectar en qué consiste su fragilidad, de lo cual tendrían que desprenderse medidas para reducir el riesgo en cada tipo de vivienda. Bien, trabajando con población siempre es importantísimo la comunicación, la difusión masiva de mensajes para continuar con la sensibilización a lo largo de todo el proyecto, de manera que no decaiga el interés y la participación. Resultados de este proyecto a nivel de fortalecimiento institucional: tenemos planes de contingencias, planes de operaciones de emergencia, plan de desarrollo concertado que ha incorporado la gestión de riesgo y el cambio climático en sus estrategias, y los planes de prevención, ¿no? Los planes de prevención son importantísimos, pero también a nivel comunitario se han desarrollado planes muy sencillos con cada una de las comunidades para priorizar las acciones que están a su alcance, que les correspondería hacer, y distinguir de aquellas que requerirían una inversión pública. Aquí tenemos un ejemplo de un foro, taller que hicimos con el CENEPRED para discutir justamente la forma como vienen elaborándose los planes y ver los aspectos metodológicos e identificar algunos ajustes que se podrían hacer. El proyecto también desarrolló medidas de reducción de riesgos y de prevención. Una muy importante para este caso ha sido fomentar la forestación de laderas. Se escogió un espacio entonces en el cual se desarrolló la experiencia, un sistema de bombeo debajo de aguas de segundo uso hacia arriba a través de varias estaciones para dejar entonces el agua por goteo en cada una de las plantas. Lo importante de esta medida de reducción de riesgos, que debería revalorizarse y fomentarse fuertemente, es que efectivamente crear un cordón vegetal en las alturas de los asentamientos reduce la posibilidad de caídas de rocas y de lodos cuando ocurriera alguna lluvia o ocurriera algún tipo de sismo. Entonces reduce realmente el riesgo para las viviendas que están abajo. Por otro lado, limita la expansión hacia zonas ya de las alturas o hacia zonas peligrosas, ¿no? Es decir, se pone como un tope, un límite a la expansión. Mejora el ambiente de la zona, que absorbe lógicamente el aire contaminado, lo cual es una gran ventaja para los asentamientos que viven en condiciones de aridez y mucho polvo. De otro lado, permitió que el municipio gestione realmente su territorio. Hay determinadas laderas de Lima, cerros enteros, que los municipios no pueden hacer una intervención porque no han solicitado tener, ¿no?, la tenencia de esa propiedad para darle uso y realizar algunas actividades. Entonces, tierra de nadie. Para hacer la forestación tuvo que pedirse un territorio a bienes nacionales, una gestión que tuvo que hacer el municipio, y entonces, una vez que se concedió, se pudo intervenir sin posibilidades de que hubiera algún tipo de reclamo o situación irregular que se pudiera presentar. A esto va agregado lo que son los diques reguladores que se hacen en las quebradas, en las cárcavas, o los collarines con rocas que se hacen para estabilizar laderas en estos cerros. La segunda medida que también tenemos que resaltar que en este proyecto se llevó a cabo es el reforzamiento de viviendas. De la tipología de viviendas que allí se habían detectado, se identifican las vulnerabilidades de cada una de ellas y se define qué medida se puede hacer para reforzarlas. En realidad no son pequeñas casas de un piso, son prácticamente edificios de 4 o 5 pisos con espacios muy reducidos, ¿no? Hay escaleras y pasadizos muy estrechos, y entonces allí tenemos una situación de gran dificultad, porque reforzar toda la vivienda resultaría sumamente caro, y entonces había que identificar
una habitación al menos que permita crear una zona de seguridad dentro del edificio para guarecerse en caso de que ocurriera un sismo. Porque salir a la calle es encontrar la muerte. Porque los edificios caerían justamente en estos pequeños callejones, ¿no? Y sepultarían a las personas. Bien, como producto de esto sale una guía, ¿no? Una guía para albañiles. Ahí está una foto sobre las forestaciones que están realizando, y es esta guía la que estamos difundiendo como una herramienta que pueden utilizar las mismas personas según identifican el tipo de casa que tienen, o también los albañiles de la zona, para que pudieran hacer algún tipo de reforzamiento en algunas columnas, en algunas cimentaciones, en algunos amarres de lo que son las vigas collares, etc. Esta es parte entonces de la experiencia de trabajo en riesgo sísmico en Lima Metropolitana, centrada básicamente en la prevención y reducción de riesgo. Medidas adicionales sobre gestión reactiva en este proyecto también se han realizado, pero en este momento, dado en la temática que tenemos en el taller, no vamos a desarrollar ese tipo de medidas. Más bien, vamos a pasar a ver cómo se puede trabajar ahora eventos climáticos, riesgos sobre eventos climáticos en zonas rurales. La institución tiene un proyecto que está terminando después de 3 años, que es de adaptación de comunidades andinas ante el cambio climático en Cusco, ¿no? Y este es un tema justamente. El cambio climático, como sabemos, es un proceso de largo plazo que ocurre a nivel global. A lo largo de varios cientos de años, el clima en el mundo se está calentando gradualmente, ¿no? Y eso es un proceso natural, pero que ha sido intervenido o incrementado o exacerbado ese proceso natural por la actividad industrial humana. Desde hace 250 años, con la primera industrialización y segunda, etcétera, y la revolución tecnológica, etcétera, se está generando unas industrias basadas en combustibles fósiles que están emitiéndose hacia la atmósfera, y entonces nos están creando esta situación de calentamiento exagerado, y las comunidades o los países no logran adaptarse a ese cambio con la velocidad que este cambio viene, ¿no? Entonces ahí se produce justamente el problema. Un proyecto de adaptación al cambio climático, en nuestro enfoque, es también un proyecto de reducción de riesgo de desastres. Porque para la gente el cambio climático no se ve mucho, sino se presenta como eventos climáticos. De pronto llueve demasiado, ¿no? Como dicen los campesinos, ya no llueve como antes, ahora llueve tipo chaparrón, en muy poco tiempo, gotas gruesas, y que no nos ayuda a la agricultura. Más bien nos hace daño a las plantas y se corre todo el terreno, se lo lleva el agua. Eso no nos sirve. Ahora tenemos un proceso de mayor meteorización, ¿no? Secamos los productos al sol, el sol muy intenso, que ahora viene así, achicharra, y ya no tienen el mismo sabor los productos que secamos, ¿no? Entonces, esos cambios siente la gente directamente, los está sintiendo. Y lo mismo siente cómo se ha modificado el régimen de lluvias, que vienen atrasadas, y otros años se adelantan, etc. Entonces, tienen que lidiar con cada una de estas cosas. A veces el frío de la temporada, tal como se presenta, no les permite hacer el chuño, ¿no? Porque es irregular, no baja la temperatura a la cual estaban acostumbrados para hacer ese procesamiento de la papa, ¿no? Y se pasma, digamos, a la mitad del proceso. Todos esos son los cambios climáticos que la gente siente, y eso está diezmando sus medios de vida, y cada año que intentan salir y mejorar su situación, reciben un nuevo garrotazo por parte del clima. La actividad agrícola es una de las más riesgosas que hay, porque uno sabe cuánto va a sembrar, pero no sabe cuánto va a cosechar.
¿no? Y a pesar de ese riesgo, todos los años se están sembrando. El cambio climático viene a incrementar el riesgo que de por sí ya teníamos antes. Entonces no es una cosa completamente diferente, sino es una cosa que viene asociada. Y quienes trabajamos en gestión de riesgos de desastres, trabajamos estos eventos naturales, climáticos, desde antes de que el IPCC, ¿no?, en 1900 o en el año 2003 dijera que estamos frente a un proceso de cambio climático y se instalara la palabra adaptación al cambio climático. Bien, algunas de las experiencias que tenemos en esta materia. Es fundamental fortalecer la organización de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, porque siendo ellos tan frágiles, con una tecnología muy atrasada, no podrían cada uno por su cuenta salir adelante. El trabajo comunitario, la reciprocidad, el intercambio es fundamental para ellos, y eso hay que reforzarlo porque se pierde. Las organizaciones comunales, en este caso, lograron establecer en su estatuto, que es su norma legal, el cuidado de los recursos naturales como una obligación que es sancionable. Trabajaron el tema de la siembra y cosecha de agua, es decir, identificaron pequeñas ondulaciones del territorio y allí, ¿no?, hicieron muros rústicos con chapas y piedras, y de esa manera crearon pozos de agua, en algunos casos de grandes dimensiones, porque el agua escasea, ¿no?, y no se puede uno confiar. Los puquiales o manantiales se están secando en las partes bajas, y si tenemos estas cochas arriba o estas pozas, permite la infiltración y que aparezca el agua en diferentes partes, en las partes bajas. Entonces este es sembrar y cosechar en la parte baja, ¿no? Este programa de siembra y cosecha de agua ahora es un lineamiento nacional que se está fomentando. Entonces quienes trabajamos en gestión de riesgos, para estos pequeños riesgos, ¿qué cosa es riesgo? Riesgo son las pérdidas potenciales, las pérdidas probables, y esta gente está perdiendo todos los años. No es un desastre así espectacular que uno puede ver muertos y heridos, ¿no?, por grandes cantidades, sino es una disminución de sus medios de vida y un no salir de pobres nunca, ¿no? Entonces, justamente este es el enfoque con el cual se ha venido trabajando: proteger los recursos naturales y los medios de vida a través justamente del trabajo comunitario que ellos realizan. Fomentar la forestación de las laderas para proteger los suelos, ¿no? Es decir, que los suelos no se les corran, no se les vayan mientras está cubierto de vegetación. Esto se va a mantener, ¿no? Evitar la depredación. Pero el otro nivel de trabajo fue con las familias, ¿no? Ya no es con la organización de toda la comunidad, sino con las familias. ¿Y qué es lo que se trabaja con las familias? Se protege igualmente el suelo en las chacras, se recupera la cobertura vegetal y se almacena productos para épocas de sequía. Nosotros identificamos en esas comunidades que había unas prácticas agrícolas muy especiales que ellos realizaban y que venían de atrás. Nadie, ningún ingeniero les había enseñado. Estas prácticas agrícolas fueron capturadas mediante video, presentadas en la COP20 y tuvieron el número 6 dentro de las 20 mejores prácticas y de las que llamamos prácticas de adaptación, ¿no?, que son propias, ¿no?, que no han sido enseñadas por nadie. Y es la forma de hacer los surcos, y eso no es gratuito. Fíjense ahí las diferentes formas de hacer los surcos, ¿no? Es para proteger los suelos. Aquí tenemos 3 tipos diferentes de surcos. Según si el terreno es de poca pendiente, lo hacen de esa manera, mediana pendiente de la otra manera, y cuando el terreno es muy húmedo y se posa el agua, de otra manera. Ellos incluso identifican si el suelo es arcilloso o es arenoso, ¿no? Porque arcilloso significa que el agua no va a penetrar mucho, y arenoso significa que el agua se penetra toda y se va. Entonces, con toda esa característica,
Bien, gracias. Con todas estas características de tipo de suelos y nivel de pendiente, ellos hacen los surcos en sus chacras. Este tipo de prácticas, ellos lo tienen por conocimiento ancestral, o sea, muy tradicional, muy antiguo, ¿no? Y ahora que estamos frente a una situación en que las lluvias caen intensas y se pueden llevar, erosionar el suelo, es sumamente eficaz este tipo de medidas, ¿no? Y hay que recuperarlas, que cobren valor y que hay que difundirlas ampliamente, ¿no? Frente a esta situación. Igualmente, y en esta es la última parte ya de la exposición, las prácticas agrícolas de conservación y almacenamiento de alimentos, ¿no? Estamos hablando de lo que llamamos agricultura familiar, donde las familias producen unas determinadas parcelas de tierras para su propio alimento, ¿no? Y lo guardan durante los meses en que van a cultivar la otra temporada de lluvias. Ellos tienen almacenado en costales, en cilindros, en diferentes formas, tienen habas secas, maíz, ocas, papas, quinoa, etc. Y eso es parte de su reserva. En situaciones en que el clima está cambiante y podría no llover y arruinarse toda la campaña agrícola siguiente, lógicamente la seguridad alimentaria se ve amenazada. Y una forma eficaz es tener alimentos guardados. Entonces, justamente lo que se trabajó aquí es identificar el tipo de alimentos que para ellos son estratégicos, la forma como almacenaban los productos y ver la forma de mejorar ese tipo de almacenamientos. Igualmente, revalorar el tipo de alimentación que tienen con estos alimentos para que pudieran mejorar su nutrición. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de este tipo. Y por último, la línea número 3 que tenía el proyecto es acercar al gobierno municipal a las comunidades campesinas. Generalmente los gobiernos locales tienen mucha actividad en el ámbito urbano, donde ven el tema de los servicios del ciudadano, pero las comunidades rurales que están dispersas en el territorio, donde es difícil llegar, no hay unidades de transportes, están olvidadas. Y dentro de sus planes, no tienen mucho, no tienen casi nada respecto de lo que podrían apoyar a estas comunidades. No hay una línea presupuestal, inclusive muchos de los gobernantes no conocen completamente su territorio y no saben en qué podrían ayudarles. Entonces, el proyecto buscó el acercamiento entre gobiernos locales y comunidades, revisó junto con ellos y con participación de los campesinos los planes municipales de desarrollo para que incorporaran líneas de gestión de riesgo y reducción de riesgo del tipo que habíamos desarrollado, pero también identificaran proyectos de inversión para estas zonas. Bien, finalmente, ¿qué aprendizajes sacamos de todo esto? Los conocimientos y prácticas ancestrales en la gestión del territorio y del agua son eficaces para reducir el riesgo y adaptarse al cambio climático. Entonces, es una cosa que promoveríamos se siga practicando. Luego, el análisis de los impactos y las vulnerabilidades ante el cambio climático tiene que hacerse con la misma población, y aquí es importantísimo recurrir a los ancianos, porque con los ancianos podemos preguntarles 40 años atrás, eventos que destruyeron sus cultivos, cosechas, etcétera, y recuerdan en reuniones entre ellos y ven las cosas que han ido sucediendo a lo largo de las décadas, y se puede reconstruir la historia, un mapeo de las vulnerabilidades. Igualmente, hay que valorar los recursos naturales y los conocimientos que tiene la población sobre sus actividades. Un componente clave para el éxito de cualquier intervención es apoyar la organización comunitaria. Esa es la base para poder desarrollar cualquier tema, y hemos identificado que trabajando en agua, en seguridad alimentaria y gestión de riesgos,
¿no? Serían las 3 líneas principales en cualquier proyecto de adaptación al cambio climático. Actualmente la diversificación de las actividades económicas también es algo que hay que apoyar, porque no solamente la agricultura puede dar el sustento necesario, sino que necesitan efectivo para una serie de actividades que ellos realizan. Y por último, la recuperación de las tecnologías ancestrales e investigar sobre esto y sobre la eficacia que podrían tener en los momentos actuales, creo que es una línea de trabajo que también deberíamos apoyar, ¿no? Hay que potenciar también el conocimiento que la gente tiene sobre el clima, porque en lugares donde no existen instrumentos de medición de lluvias, etcétera, o de niveles de temperatura, la gente tiene unos indicadores biológicos también y físicos que ayudan bastante a conocer el tipo de clima que está viviendo actualmente. Inclusive pronostican si el año va a ser húmedo o el año va a ser seco, ¿no? O si las lluvias se van a atrasar o se van a adelantar. Y esto realmente se está perdiendo justamente porque gran parte de la población está abandonando las zonas de campo, y esta es una de las cosas que nosotros tratamos de que no suceda, porque si estas cuencas glaciares altoandinas, ¿no?, que están muy bonitas en la foto, se empiezan a despoblar y la gente migra y las abandona completamente, los ecosistemas se van a destruir, porque estas personas son los que conservan los ecosistemas, protegen, ¿no? Y también protegen las fuentes de agua. Es necesaria la presencia responsable de familias en estas alturas, y es necesario apoyarlas en esta materia. Bien, y aquí dice una frase el IPCC, el mismo IPCC. La adaptación al cambio climático consiste básicamente en gestionar el riesgo de desastre. Si gestionas el riesgo de los desastres que ocurren debido al clima, estás lógicamente muy bien preparado para adaptarte a cambios graduales que se vienen en el transcurso de los próximos años. Muchísimas gracias.